Hello, feliz de poder estar grabándoles este video en el que voy a hablarles más acerca de todas esas actualizaciones que vienen nuevas dentro de mi marca personal, los nuevos programas, cuáles cosas están cambiando con respecto a lo que era antes Alma Intuitiva, pero sobre todo creo que este es uno de los videos de mayor vulnerabilidad que he grabado en toda mi vida y eso que me caracteriza el ser lo más auténtica posible en estos videos, pero quiero ser muy vulnerable sobre todo en las lecciones que he estado viviendo en los últimos años y que a veces a través de redes sociales o incluso de los mismos programas no me puedo extender lo suficiente contándolas, pero sentí que era importante hablar de esto porque hoy en día se habla mucho acerca de la importancia de hackear nuestra identidad, de cambiar nuestra identidad, si es que queremos realmente ver manifestado en la realidad física todos nuestros sueños, todas esas cosas con las que siempre hemos soñado y sobre todo poder encarnar el verdadero éxito, pero que es realmente el cambio de identidad. Entonces hoy voy a hablarte acerca de lo que para mí ha sido ese cambio de identidad y, como te digo, de esas cosas muy profundas que me ha tocado integrar en los últimos años. Si sos nuevo por acá, voy a comenzar por lo más básico y es presentándome. Mi nombre es David Rodríguez y en este momento hablo a través de mi marca personal que lleva justamente mi nombre. Mi objetivo a través de esta marca personal es poder compartir mi propio camino de crecimiento personal y esas herramientas que a mí me han facilitado para no solamente poder despertar a nivel espiritual, sino también reinterpretar la vida de una forma en la que la vida sea un camino no de dolor ni de miedo, sino más bien un camino de amor, un camino de disfrute, un camino de gozo. Creo que una de las grandes misiones que yo tengo acá es recordar quién soy yo realmente y a través de recordar quién soy yo, aprender a amar cada una de las partes de lo que soy yo. Y la forma en la cual yo he encontrado hacerlo es a través de este camino de crecimiento personal, de espiritualidad que me ha llevado a conocer no solamente de los temas tradicionalmente asociados, digamos, a la espiritualidad, al crecimiento personal, sino también de muchos otros temas de los cuales yo me he agarrado para poder encontrar esas respuestas acerca de quién soy yo, qué es lo que yo vine a hacer acá, por qué yo estoy acá, cuál es mi misión de vida. Entonces, bueno, estoy acá para seguirles hablando de estos temas que me gustan, que me apasionan y que sé que a muchos por allá también les pueden servir para poder encontrar sus propias respuestas. Creo que voy a comenzar un poco por el inicio de cómo llegué yo acá y finalmente voy a hablarles del cambio que estoy haciendo a nivel ahora de mi marca personal. Yo comencé hace 8 años a crear contenido digital en redes sociales. En ese momento era creo que únicamente en Facebook y en Instagram, y poco a poco me fui abriendo también a brindar cursos virtuales, a hacer talleres, programas y demás alrededor de estos temas. Digamos que yo cuando comencé hace 8 años yo no tenía tan claro como que era lo que yo iba a hacer y ay, que mi misión era esta, y por eso vine y decidí, digamos, crear una plataforma que en su momento se llamó Alma Intuitiva. No, nada de eso. O sea, yo no tenía tanta claridad acerca de lo que yo estaba haciendo, y en otros momentos que he hablado de mis inicios como lo que fue Alma Intuitiva en su momento, soy siempre súper honesta en contar por qué yo inicié acá. Yo inicié Alma Intuitiva principalmente porque yo estaba harta de mi primera carrera, estaba cansada de lo que había estudiado, pero creo que más de lo que había estudiado estaba cansada de los trabajos que había tenido a través de lo que yo había estudiado. Mi primera profesión es ingeniería en producción industrial y, como pueden ver, es un tema que pareciera a simple vista que no tiene nada que ver con lo que estoy hablando en este momento. Entonces, desde que yo salí de la universidad y empecé a trabajar, yo empecé a sentir como esa incomodidad de algo aquí a mí no me está calzando. Sobre todo habían dos temas que a mí en su momento me movían muchísimo de los trabajos que tuve, y el primero de ellos fue el tema de la libertad. Digamos que este tema de tener que cumplir un horario, de tener que estar siempre presente, siempre respondiendo en un trabajo, en algo que a mí me generaba mucha incomodidad. Y no porque yo sea una persona irresponsable, todo lo contrario. O sea, de hecho soy súper cumplida, soy súper comprometida, digamos, con metas, con objetivos y demás, pero a mí este tema como de tener que cumplir un horario, estar siempre yendo a un lugar, me incomodaba demasiado. Y por otro lado había un tema también como de libertad, pero esta vez no tanto como de espacio y tiempo, sino más bien como de forma de pensar, ¿verdad? Entonces, mis primeros años siendo ingeniera fueron años que me dieron como mucha claridad acerca de lo que yo ahora sí realmente venía a hacer, un poco más allá de la carrera que yo había elegido, ¿verdad? En su momento, cuando yo elegí estudiar ingeniería en producción industrial, esa fue una carrera que yo nunca había pensado que yo quería para mí. Digamos que si yo me remonto cuando yo era más pequeña o en otros momentos de mi vida, la carrera que yo siempre había querido estudiar había sido periodismo, cosa que ahora no veo que sea casual que justamente me dedique a comunicar y mucho de lo que hago es hablar, ¿verdad? Pero bueno, en su momento las cosas no se dieron. Yo, por temas de comodidad, por temas de conveniencia, incluso porque esa era la opción que tenía, yo entré a estudiar esta carrera y salí de la universidad honestamente sin tener como mucha idea
de lo que yo iba a hacer en el campo laboral. Entonces inicio así en los trabajos tradicionales y empiezo a encontrarme como con estas cosas que les decía, ¿verdad? Como esa incomodidad. Y en el 2016, 17, una cosa así, después de que justamente había tomado la decisión de que me iba a divorciar también, sentí que uno de los cambios importantes que yo tenía que hacer en mi vida era con respecto al trabajo. Y en su momento yo principalmente lo que pensaba era, yo tengo que buscarme una fuente de ingresos que me permita estar un poco más con mis hijas. En ese tiempo ya yo tenía 2 hijas, mis hijas mayores, y ellas estaban pequeñitas y para mí era importantísimo como poder compartir un poco más con ellas, pero por otro lado que fuera algo que me permitiera ganar dinero sin tener que sacrificarme en el proceso. Entonces buscando, los negocios digitales estaban ya empezando, y recuerdo que en esos años yo había llevado un curso más cerca de la misión, no me acuerdo qué era, y una de las como preguntas que nos invitaban en el curso a hacernos para poder descubrir nuestro propósito era: ¿cuáles eran esas cosas que la gente destacaba de manera muy positiva en mí? Inclusive venía la posibilidad de poder preguntarle a los compañeros de trabajo, amigos o familia, cuáles eran esas cosas en las que sentían que uno era muy bueno. Y a mí me llamó mucho la atención porque efectivamente yo le hice la pregunta a unas 8 o 10 personas, y recuerdo que la respuesta que me dieron fue: es que con vos nos sentimos en paz, es que con vos yo me puedo abrir, es que yo puedo hablar, es que siempre me ayudas a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces en ese momento eso fue sumamente sorpresivo para mí, porque yo nunca me había imaginado que yo era buena en eso. O sea, era algo que estaba como tan innato en mí que jamás había pensado que a través de eso yo pudiera tener un trabajo, pudiera como monetizar eso. Entonces digamos que a mí lo que más se me ocurrió y lo que yo más cercano vi en ese momento como esas habilidades que descubrí que tenía era acompañar personas, en este caso a través del coaching. Y así fue como yo empecé en este mundo, digamos, de la creación de contenido. En el 2017 saqué un curso de coaching en IIN. Era un programa de coaching especializado en salud, porque yo como ingeniera también tenía en ese tiempo varios años de estar trabajando en el sector salud, digamos, solo que desde la parte de mi carrera profesional, y este era un tema que a mí me llamaba muchísimo la atención. Unido a que a mí siempre me había gustado también todo lo que tenía que ver como con salud mental, escuchar el cuerpo, nutrición, ejercicio, y yo dije, ¡pum!, ese es el tema para mí. Entonces me meto a estudiar esto y ya en el 2018 fundo la comunidad que me sostuvo durante los últimos 8 años, que llevo por nombre Alma Intuitiva. Y Alma Intuitiva, no sé, fue un nombre que yo no pensé mucho, o sea, fue un nombre que simplemente un día me llegó, tiene que llamarse así. Y alrededor de los 8 años que yo estuve compartiendo contenido, información, colaborándole a otras personas también bajo ese nombre, me di cuenta que ese nombre no fue nada casual. De hecho, yo era la persona perfecta para hablar de intuición, y no porque fuera la más intuitiva, sino más bien porque es la persona que más necesitaba trabajar alrededor del tema de la intuición. Y aquí comienzo con una de las lecciones más importantes que a mí me ha dado este negocio y este camino de creación de contenido, y ha sido entender que mi negocio, mi marca personal, lo que yo hago, no se trata únicamente, es más, no se trata principalmente de lo que yo entrego o de lo que las personas reciben con lo que yo les entrego, sino que trata principalmente acerca de mí. Mi negocio, mi marca personal es un reflejo de mi mundo interior, y para mí Alma Intuitiva fue eso durante 8 años. Fue uno de los mayores maestros a nivel espiritual que yo he tenido, digamos, en todos mis 40 años de vida. Y cuando hablo de maestro no lo hablo únicamente desde el punto de vista negativo, que es como tradicionalmente se suele usar este término de es mi maestro y por eso me hace sufrir, no, sino más bien lo hablo desde un punto de vista de muchísima expansión, de muchísimo crecimiento. Y no les voy a negar que en algunos momentos tuve que pasar muchas incomodidades que efectivamente me hicieron ver profundo en mí para poder ver justamente cambios en el exterior. Entonces así fue como empecé hace 8 años, y empecé en primera instancia hablando acerca de nutrición intuitiva, y digamos que mi idea en un inicio era dedicarme al coaching. Entonces yo empiezo en el 2018 a compartir contenido, a hacer mis primeros talleres y demás, y conforme esto comienza a crecer, comienza a avanzar, empiezo a notar que esos temas con los cuales yo había iniciado ya no me resonaban tanto, ¿verdad? Y ahí fue cuando empecé a enfrentarme a mis primeros miedos, y eran miedos asociados a: ¿será que puedo cambiar? ¿Será que no puedo cambiar? ¿Será que efectivamente alguien va a escuchar esto que yo tengo que decir? ¿Será que esto es realmente importante para el mundo? ¿Será que tengo efectivamente que hablarlo, o más bien dejármelo solo para mí? Porque en mí esos cambios a nivel de lo que yo compartía tenían que ver muchísimo con ya no hablar tanto de lo que se suponía que yo tenía que hablar para poder ser viral, para poder ser famosa, para poder tener un negocio más amplio, sino que trataban de esos temas que mi corazón me decía a mí que eran importantes.
En estos 8 años mi negocio logró despegar, Alma Intuitiva logró despegar y se convirtió en un negocio muy próspero para mí, que me ayudó no solamente a sostenerme a mí a nivel energético, sino principalmente a nivel económico y de abundancia. Y quiero destacar este punto porque a veces creemos que cuando hablamos de espiritualidad, esto no tiene nada que ver con dinero o con abundancia, y en realidad yo me di cuenta que escuchar mi corazón, seguir mi llamado y sobre todo crear un negocio a partir de lo que mi alma sentía importante compartir, sí podía traer réditos a nivel económico. Y créanme que esto fue una de las cosas que más me hizo a mí quebrar creencias acerca de lo que yo pensaba que era un trabajo, de lo que yo pensaba que eran las formas tradicionales de generar dinero. ¿Por qué? Porque yo crecí escuchando que para generar dinero uno tenía que tener un trabajo estable o tenía que dedicarse a una de las profesiones tradicionales o a uno de los trabajos tradicionales, ¿verdad? Y que además de eso, para ganar dinero yo tenía que esforzarme y sacrificarme muchísimo. Y si eso yo lo uno con toda la formación que yo recibí como ingeniera, yo salí literalmente educada y amaestrada para ser una empleada, pero además para ser una empleada de excelencia, para ser una empleada muy buena, para ser una empleada sacrificada. Entonces, cuando yo comienzo a transitar en Alma Intuitiva, comienzo a observar que efectivamente las personas escuchan mi mensaje, pero además pagan por lo que yo estoy diciendo, a mí esto, o sea, me voló la cabeza. Yo dije, no es posible, esto es una forma total y completamente diferente a la que yo estuve acostumbrada a vivir. Ahora bien, estos 8 años, como les decía hace un ratito, yo tuve muchos cambios a nivel como de los temas que impartía, de las cosas inclusive que sacaba, de cómo lo sacaba, que me ponían como de frente a esta idea que había en mí, como de que cambiar, no, como de que yo no podía cambiar, digamos, de forma tan rápida dentro de este negocio, y sobre todo como de que yo tenía que alinearme a hablar de los temas que comúnmente se habla en estas plataformas, ¿verdad? Y fue algo ahí que yo fui, digamos que sorteando estos 8 años, y creo que en parte logré sobrevivir, mi negocio logró sobrevivir estos 8 años justamente porque a pesar de esos miedos, siempre terminaba haciendo literalmente lo que a mí me daba la gana. O sea, terminaba haciendo lo que a mí mi corazón me decía, por más que a veces le daba y le daba y le daba vueltas y yo decía, ¿será que lo tengo que hacer? ¿Será que no lo tengo que hacer? Siempre al final yo me terminaba lanzando y terminaba haciendo lo que mi corazón me decía. Ahora, hace 3 años yo vuelvo a quedar embarazada. Ya mis hijas ya estaban un poco más grandes, de hecho que mi hija menor tenía 9 años, y fue todo un shock, digamos, como a nivel de mi realidad. No tanto porque yo no quisiera quedar embarazada, porque en realidad era algo que desde mi corazón y mi alma también yo añoraba, sobre todo para abrirme a vivir una maternidad un poco diferente y con más conciencia que tal vez los inicios que yo tuve en la maternidad hace 16 años. Y vuelvo a quedar embarazada y yo en su momento dije, si yo quedé embarazada, pues yo me las sé todas. Ya yo tengo tantos años en este negocio, tengo tantos años hablando de conciencia, yo soy una experta en resignificarlo todo, yo soy una experta en el mundo espiritual y demás. Fijo, esto para mí va a ser pan comido. Y si alguna de las que me está escuchando acá es mamá, sabe que la maternidad suele traer para las mujeres una lección demasiado profunda de transformación. Y yo, que en mi caso he sido mamá de 3 niñas, cada una de esas maternidades ha sido un renacer para mí. O sea, yo, además del día que nací, 21 de abril del 85, yo he vuelto a nacer 3 veces, porque para mí cada uno de los partos ha sido literalmente un morirme y volver a nacer. Entonces, en este tercer embarazo no fue la excepción, pero creo que tal vez lo que sí hubo un poco diferente es que yo tenía definitivamente otra conciencia para atender eso, para atender incluso la incomodidad de lo que significaba maternar. Entonces, hace 3 años nace mi tercera hija, que lleva por nombre Valentina, y con Vale, además de la posibilidad de poder volver a ser mamá, de poder estar cerca de una bebé, de poder cuidarla, sostenerla, de poder darle de mamar, cosa que no había hecho con mis otros 3 embarazos, se vinieron consigo también otra vez un montón de lecciones asociadas a quién era yo y la invitación que en este caso, a través de este renacer, mi alma me hacía para renacer en todo el sentido de la palabra. Y es que para mí en su momento Alma Intuitiva y ahora esta marca personal no han estado lejos de mí, todo lo contrario, han sido extensiones de mí. Y obviamente que mis procesos personales, lo que yo he estado pasando, influye directamente en mis negocios, ¿verdad? Entonces, hace 3 años, cuando nace mi hija, yo me di una pausa un poco, como al inicio, sobre todo de los primeros meses, de sobre todo crear cursos, siempre seguí compartiendo contenido y demás, pero conforme ella nació y yo me fui dando como este espacio, yo empecé a sentir esta incomodidad como de, siento que ya esto no me calza.
siento que algo tiene que cambiar, siento que viene algo nuevo. Y la verdad es que no me estresé, digamos, como intentando descifrar qué era lo nuevo que venía, sino que un poco ya como por lo que yo había vivido, yo sabía que lo mejor que podía hacer por mí era aceptar que yo no tenía todas las cosas claras y simplemente confiar, vivir lo que me tocaba vivir y aceptar que en algún momento la claridad iba a llegar. ¿Cuándo? Cuando fuera el momento perfecto para mí y para el mundo entero. Y entonces estos 3 años han pasado en medio de una maternidad que ha sido muy bonita, que me ha traído experiencias, digamos, muy gratificantes al lado de mi hija, pero también ha sido sumamente incómoda porque me ha invitado a ver mis sombras, porque me ha invitado a ver mi niña interior, porque me ha invitado a ver áreas de mí que de no haber sido por mi hija yo no hubiera tenido que ver. Y digo que ha sido muy incómoda porque la verdad en muchos momentos yo simplemente me sentía como, yo no sé quién soy, yo no sé qué es lo que está pasando en mí, yo simplemente me siento cansada, me siento agotada, no, ya no sé ni siquiera qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Y me gusta compartir esto y por eso dije que este video debe ser un video como de mucha vulnerabilidad, porque a veces uno escucha que el proceso de crecimiento personal, que el redescubrirse, que la nueva identidad es una cosa que está así como que estamos nosotros sentados en una nubecita y todo está pasando y es paz y amor y realmente la vida no siempre es paz y amor. La vida es un juego que tiene momentos desafiantes y los momentos desafiantes son momentos muy incómodos, sobre todo para nuestro cuerpo. Nuestra alma siempre está en paz porque nuestra alma sabe el acuerdo que ella tomó para venir acá. Nuestra alma sabe que las lecciones que está viviendo son las almas perfectas, las lecciones perfectas que ella que acordó para crecer, que acordó para entender, que acordó sobre todo para experimentarse. Porque nosotros acá, más que estar meramente por un tema de evolución, como si esto fuera una escalera, digamos, estoy en el peldaño 1 y voy para el peldaño 5, en realidad mucho de lo que estamos haciendo acá es experimentándonos y esa evolución se da justamente a través de la experimentación del todo y a veces ese todo implica tener que asumir roles en la vida que no siempre nos gustan, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que cuando estoy estado sufriendo, cuando me he sentido muy triste, cuando me he comportado como un desgraciado, que ahí no estoy creciendo, que ahí no estoy evolucionando. Y en realidad yo llegué a entender que no es tan así, o sea, mi alma crece de todas las experiencias que está viviendo. Y justamente lo que hace que crezca es poder convertirnos en el observador de esa experiencia que puede inclusive muchas veces llegar a ser supremamente incómoda. Entonces, estos 3 años yo los catalogaría como una palabra como los 3 años más incómodos de mi existencia. Los 3 años en los cuales menos yo me sentí, más perdida me sentí y todo lo que yo, según yo, ya sabía, según yo, ya tenía integrados en mí, vinieron, se desarmaron y me dijeron, bueno, Abby, sí, todo esto te sirvió, o sea, genial, pero ahora, ¿quién vas a ser? Ahora tienes que seguir creciendo, ahora tienes que seguirte descubriendo. Entonces, en este redescubrirme, hubo una pregunta que me acompañó muchísimo durante estos años y tal vez las que tienen tiempo de trabajar conmigo recordarán esta pregunta porque yo suelo dejársela siempre ahí como en el tintero para que la analicen y es la pregunta ¿quién soy yo? Esta pregunta me ha acompañado durante estos 3 años más que nunca. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es una pregunta que hoy en día me acompaña. ¿Quién soy yo? De hecho que ahorita antes de grabarles este video a mí me suele gustar como preparar un bosquejo como general de lo que quiero hablarles en estos videos y estaba como alistándolo y no, o sea, no sé, no sabía, tenía como muchas dudas de qué les comparto, si les hablo de esto, si les hablo de esto otro y al final vino otra vez esta pregunta, es que no tenés que hablarles desde un discurso perfecto, tenés que hablarles desde quién sos vos. Y entonces otra vez fue esa pregunta, bueno, ¿y quién soy yo? Entonces esta pregunta me acompañó mucho durante los últimos 3 años y hay días que tenía respuestas muy claras acerca de quién yo era, pero había días que yo me sentía sumamente perdida y decía, es que no tengo la menor idea acerca de quién soy yo. Y fue muy bonito lo que viví en estos últimos años porque esa pregunta me ha dado la capacidad de ir logrando como reconocer diferentes matices de lo que significa Abby, de lo que significa esta esencia, esta parte de Dios que vino a jugar en este momento a través de este cuerpo, que es un cuerpo que ni siquiera es un cuerpo que es mío, o sea, es un cuerpo que mi alma tomó prestado para venir acá y que en algún momento se tiene que despedir de ese cuerpo, pero que es el cuerpo que me hace justamente jugar dentro de esta matriz informacional, ¿verdad? Y poder experimentarme en el todo. Y en cada una de esas facetas que me encontré reconociendo quién soy yo, aprendí también que lo más importante de estar acá era eso, era aprender a reconocer que todo lo que soy yo es total y completamente valioso, desde mis luces hasta mis sombras, porque algo que sí me pasó muchísimo
durante los primeros años que yo compartí contenido a través de Alma Intuitiva es que en algún momento yo me conté la historia de que lo único que yo tenía que mostrar era mi parte luminosa, de que lo único que yo tenía que mostrar eran esas características que podían ser aplaudidas por los demás. Y ahora que me siento y observo que la verdadera esencia de Abby no siempre quiere decir que no, que la verdadera esencia de Abby a veces se enoja, y está bien con enojarse, porque también Dios juega a enojarse y eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Logré entender que esas partes de mí también me definen y también hablan acerca de lo que yo estoy experimentando en este plano. Entonces, en medio de todas esas cosas, como para ir volviendo otra vez al tema inicial de esto de mi marca personal y el negocio, después de todos estos cuestionamientos, yo dije definitivamente, o sea, si yo estoy cambiando tanto como persona, este negocio, que ha sido una extensión mía, definitivamente tiene que cambiar. Y en algunos momentos me cuestioné la idea de cerrar esto definitivamente, de no hacer nada más de esto. Y creo que fue muy sano, inclusive, el haberlo pensado así, el haberlo planteado, porque de alguna manera me logré como despegar de esa idea de que yo necesito hacer esto para valer. Entonces, algo que integré, digamos, muy claro fue: yo no necesito esto para sentirme valiosa, yo no necesito esto para ser suficiente, yo ya soy valiosa, yo ya soy suficiente, y si yo no hago esto, puedo seguir siendo exactamente igual de valiosa y suficiente que si lo estuviera haciendo. Entonces, tuve mis etapas en las que yo dije, no voy a volver a hacer nada de esto. Tuve mis etapas en las que dije, la solución es que yo no trabaje nada más nunca en nada, y haya otra persona que sea la que me mantenga. Tuve épocas en las que otra vez volví a pensar, no, es que yo solamente tengo que trabajar en labores de ingeniería, sobre todo porque yo en los últimos años en Alma Intuitiva, algo que me ayudó también mucho ese camino fue que yo aprendí a reconocer que mi primera carrera no había sido un error. Mi primera carrera era parte también de lo que yo necesitaba aprender para jugar como yo juego en este momento, ¿verdad? Entonces, a veces decía, no, ¿será que yo solo tengo que ser ingeniera? ¿Será que Alma Intuitiva? ¿Será que aquí? ¿Será que allá? ¿Verdad? Hasta que este año, no recuerdo exactamente en qué momento, pero este año, en algún momento yo dije, no, o sea, esto sigue porque esto es lo que soy yo. Y sobre todo sigue porque yo no soy solamente la persona que comparte contenido, la persona que tiene Alma Intuitiva, sino soy esa persona que todo el día pasa reflexionando, que todo el día pasa cuestionando, que todo el día pasa tomando conciencia. Y entonces llegué a entender que yo a lo que principalmente me dedico es a conocerme a través de lo que estoy jugando en este juego, y eso lo hago tomando conciencia y observando y reflexionando e indagando en mi mundo interior. Entonces, si yo soy todo eso, ¿qué otra cosa podría yo estar haciendo acá si no es que eso es lo que yo soy? Entonces, a partir de ese momento dije, sigo aquí, pero definitivamente tengo que cambiar, sobre todo porque ese contenedor que en algún momento fue Alma Intuitiva ya dejó de sentirse cómodo para mí, no por cosas que a mí la gente me dijera, o porque, no sé, o porque a mí alguna persona me estuviera obligando como a tener que cambiar mi nombre, sino más bien porque así mi corazón me lo decía. O sea, yo tuve que despedirme hasta cierto punto con un poquito de apego, digamos, de esa marca que en algún momento utilicé, y finalmente dar paso a esta nueva identidad. Y ahí vuelvo un poco al tema de la identidad. Yo venía como sintiendo este cambio de identidad, como tengo que encarnar otra identidad, pero ¿eso cómo se hace? O sea, eso suena muy lindo, suena muy inspirador, pero ¿eso cómo se hace en la vida real? Y empecé a entender que esta identidad tenía que ver con la forma en la cual yo me presentaba de nuevo al mundo, la forma en la cual yo jugaba inclusive en mi cotidianidad, en este juego que yo estaba viviendo, que es la vida. Y si yo quería efectivamente ingresar a esa nueva identidad de esa mujer que se reconoce como valiosa, que acepta todo lo que es, que ha renacido, que ha aprendido acerca muchísimo de ella misma, pues definitivamente la forma en la cual yo me presentaba al mundo a través de mi negocio tenía que cambiar. Y así es que estoy hoy por hoy, en diciembre del año 2025, yo decidí cambiar mi identidad y dar paso a nivel de lo que es mi marca personal en términos de negocios. Pero más allá de una marca personal, más allá de un negocio, en realidad esto tiene total relación con la identidad que a nivel energético yo estoy encarnando en este momento. Algo que me pareció muy valioso de hacer el cambio de Alma Intuitiva a mi marca personal como Abby fue
hacer el ejercicio de desapegarme de un personaje. Y es que hasta cierto punto yo era el personaje que estaba detrás de Alma Intuitiva. En mi casa es muy chistoso porque mis hijas y mi mamá y hay gente que me conoce como de mi familia, desde que yo hice Alma Intuitiva, a veces como en vacilón, pero tenía mucho de cierto, a mí no me decían Avi, a mí me decían Alma Intuitiva. Entonces era Alma Intuitiva esta, Alma Intuitiva el otro, ¿verdad? Y cuando yo empecé a decir que yo no iba a ser más Alma Intuitiva fue como, ¿cómo? Pero ya no vas a ser Alma Intuitiva, ¿pero por qué? Y es porque efectivamente había un personaje que yo había construido a través de esta marca. Entonces fue como muy, me sirvió como de mucha investigación acerca de mí misma el poder desapegarme de ese personaje, aún con los miedos que desde mi ego yo podía tener sobre lo que era despegarme de ese personaje, como cuáles. La gente no te va a seguir, vas a perder seguidores en redes sociales, las personas que antes te compraban ya no te van a comprar ahora, tenés que abrirte a compartir con tu nombre y tal vez nadie sabe quién sos vos, quizás a la gente los nuevos temas que vas a compartir no les gusten, pero a pesar de eso yo creo que parte de esa nueva identidad que yo estoy encarnando a mí misma en este momento me habla de mucha seguridad, sobre todo me habla de escuchar siempre mi corazón por encima de mis miedos y de mi ego. Entonces tomé la decisión definitivamente de despedirme de Alma Intuitiva y cambié todo, cambié redes sociales, cambié la marca, cambié la página web, cambié absolutamente todo lo que estaba asociado con Alma Intuitiva y en este momento me presento de nuevo aquí, ya no como el personaje que convertí en Alma Intuitiva, sino más bien desde esta nueva identidad de Avi Rodríguez. Este nuevo proyecto es un proyecto que involucra todo lo que soy yo, involucra todos los temas que a mí me gustan, involucra todas esas cosas que a mí me gusta explorar y que yo hago de manera natural, porque lo que yo comparto acá, el contenido que yo comparto acá, no es un contenido que yo preparo para vender o que yo preparo para ganar más seguidores. En realidad es un contenido que es lo que yo soy. Y creo que eso es algo que ha facilitado, digamos, a lo largo de estos años, pero ahorita más que nunca, el poder tener este negocio y poder llevarlo de la mano también con la maternidad, con las cosas que yo hago a nivel personal, inclusive con las labores que yo sigo desempeñando como ingeniera. Y es que este negocio, este mensaje no es algo separado de mí. Este mensaje, este negocio soy yo con este traje, ahora sí, de Avi, contando acerca de lo que soy yo, contando acerca de las cosas que yo he vivido y apoyando a otras personas también en su proceso de exploración de sí mismo, de amarse a sí mismo y sobre todo de tomar conciencia. Entonces, esta nueva marca implica para mí hablar de todo lo que soy yo, no dejar partes perdidas acerca de mí. Antes, cuando yo tenía Alma Intuitiva, una de las cosas con las que vivía siempre muy peleada era con esta parte como más racional que yo tengo, ¿verdad? Entonces siempre era como tengo que mostrarme muy espiritual, no puedo hablar de temas que sean como tan lógicos, no puedo hablar como de ciencia, todo tiene que sonar como muy místico, muy espiritual. Y ahora que regreso a presentarme con esta nueva marca, yo tomé la decisión de que yo no tengo por qué seguir ocultando partes de mí, es que esto es lo que yo soy. Avi es un alma que vino a encarnar en este plano a través de este cuerpo y que ama la espiritualidad, ama el misticismo, amo el tarot, amo la astrología, amo la intuición, amo los arcángeles, tengo una conexión divina y maravillosa con el arcángel Miguel, canalizo mensajes del arcángel Miguel casi que todos los días, pero además de eso soy una persona que le encanta el orden, la estructura, que ama la física cuántica, porque la física cuántica me conecta como con esta parte ingenieril de análisis profundo que yo tengo y he logrado como hasta cierto punto crear un puente entre lo que es la mente, lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad y lo que es la magia. Y me he dado cuenta a través de mi propia existencia que estos dos campos que durante tanto tiempo hemos pensado separados en realidad no están separados, en realidad tienen todo que ver y siempre tuvieron que estar unidos. La ciencia hoy en día nos da la posibilidad de entender a nivel mental, a nivel lógico, muchas cosas que quizás a nivel espiritual, a nivel de alma, de sentir, ya habíamos sentido. Y no es que todo tenga que explicarse con la mente, porque yo estoy total y completamente abierta a que no todo tiene por qué tener una explicación, pero también cuando a veces logramos entender esa explicación, la integración de la información se hace muchísimo más sencilla. Algo clave de mi mensaje acá, y es, lo voy a meter en todos los cursos que yo voy a hablar, es que para mí el verdadero cambio de identidad, el verdadero cambio de vida, la verdadera manifestación se da cuando nosotros logramos alinearnos
a nivel de nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestras acciones. Por eso, una de las palabras más importantes para mí a nivel personal, pero también de esto que yo hago, es la palabra coherencia. Y es que el cambio ocurre cuando vivimos en coherencia. La salud perfecta ocurre cuando vivimos en coherencia. El éxito en los negocios a nivel económico ocurre cuando vivimos en coherencia. Somos energía, nuestro cuerpo es energía, nuestros pensamientos son energía, todo lo que nos rodea en realidad es energía. Nosotros coexistimos en un campo informacional, en un campo energético, que esto que nosotros vemos como físico y como materia, en realidad no son partículas sin movimiento sólidas, son simplemente alineaciones o agrupaciones de energía específico. Y en ese campo de conciencia en el que nosotros existimos, nosotros cuando nos alineamos a lo que resuena desde nuestro corazón, podemos hacer que eso que físicamente se muestre sea justamente lo que llamamos salud, lo que llamamos dinero, lo que llamamos abundancia. La enfermedad no es un estado independiente de nuestra conciencia. La enfermedad no es algo que nos esté pasando desconectado de nosotros. La enfermedad es un desajuste a nivel energético, es una incongruencia a nivel energético. Y esto en algunos otros videos les voy a ir hablando más porque en todo este redescubrirme a mí misma he encontrado muchísimas respuestas a través del estudio de la física cuántica, porque me he dado cuenta que esas cosas que a veces yo reflexionaba, pensaba, sentía, que mi intuición me decía, que yo sentía que eran canalizaciones, en realidad hoy en día realmente podemos usar la ciencia para decir, es que efectivamente eso es así, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, de la salud que les digo, o sea, cuando la enfermedad ataca nuestra vida, lo que está ocurriendo es una incongruencia a nivel energético, que lo que hace es que nuestras células, nuestros tejidos y por consiguiente nuestros órganos también se enfermen. Y de igual manera, así también en el tema de los negocios, cuando nuestro negocio, nuestro propósito, nuestro trabajo no fluye como quisiéramos, no nos da el dinero que quisiéramos, no tenemos los clientes que quisiéramos, en realidad no es porque nos falte estrategia o porque nos falte visión, generalmente es porque nos falta encarnar la identidad de la persona que ya vive eso, y eso es justamente la coherencia energética. Con el tema de las relaciones de pareja es exactamente lo mismo. Tenemos la pareja que necesitamos para despertar, para darnos cuenta de quién somos. Y cuando nos damos cuenta de quién somos, cuando nos volvemos amorosos con nosotros mismos, coherentes con nosotros mismos, empezamos a vibrar con campos de otras personas que también viven en coherencia y que por consiguiente no van a llegar a maltratarnos, a hacernos sufrir, a hacernos vivir desdichas y desafíos, sino que más bien nos van a invitar a crecer, pero desde el amor. La coherencia energética con uno mismo es muy sencilla y muy fácil de entender. Yo sé que a veces estos términos suenan como un poco como complicados y extraños de entender, pero créanme que en realidad es más fácil de lo que uno podría pensar. Y la coherencia interna tiene que ver principalmente con amarse a uno mismo. Eso es todo. Ahí está la solución a todo el problema de la incongruencia energética. Si ustedes en este momento están viviendo, quieren vivir un cambio de identidad para poder ver cambios en su vida a nivel económico, en sus relaciones de pareja, inclusive en términos de su salud, lo que primero necesitan hacer es comenzar a amarse, a amar todo lo que significa a ustedes, todo. Cuando uno comienza a tratarse con amor, cuando uno comienza a reconocerse como suficiente, comienza a suceder esa alineación a nivel de frecuencia y de vibración. Y es que el amor finalmente es como ese bálsamo que hace que todas nuestras células se calmen, que toda esa energía que muchas veces tenemos distorsionada comience a ser energía con una frecuencia un poco más similar cada vez, y podemos provocar estos estados de salud, de abundancia, de éxito de forma muchísimo más fluida. Entonces, pues eso era un poco lo que quería compartirles por acá. El mensaje principalmente de todo este cambio de identidad que yo he tenido en estos años y todo lo que descubrí también a través de Alma Intuitiva en los 8 años que estuve por acá, es justamente la solución para todo está en amarse a uno más. Esa es la solución a todo. Ahí es cuando podemos dar el verdadero salto de conciencia, ahí es cuando de verdad podemos abrirnos a vivir desde esta nueva identidad. En los próximos días voy a tener una clase que he llamado Código 1212, y en esa clase, Código 1212, voy a hablar acerca del tema de mujer, de negocios, de energía femenina, de cómo podemos las mujeres manifestar un propósito, un negocio desde nuestra alma, sin dejar de lado, por supuesto, también la estructura. Este programa viene a ser
parte del lanzamiento de un programa mayor que voy a estar ofreciendo el próximo año, que va a llevar por nombre Liderazgo Cuántico. Y es que el verdadero liderazgo que estamos llamadas a vivir a nivel de negocios, a nivel de abundancia, no solamente tiene que ver con lo que hacemos externamente, con estrategias, con objetivos que comparto en redes sociales, que tengo una página web, que el funnel perfecto, sino que tiene principalmente que ver con comenzar por nuestro mundo interior. El líder del año 2026 y en adelante debería ser un líder cuántico. Un líder cuántico es esa persona que se reconoce como valioso, que se acepta a sí mismo, pero que además de eso ha aprendido a dirigir sus pensamientos hacia esas líneas de tiempo, hacia esos conglomerados incluso energéticos que coexisten en la conciencia, que se asocian a la confianza, a la certeza, a la determinación. Yo sé que no todos nosotros conocemos historias de personas que fueron exitosas, digamos, a nivel de negocios, que hicieron dinero a nivel de negocios, basados en el esfuerzo, en el sacrificio, en la disciplina, pero eso hoy en día ya no funciona. El nuevo mundo es una realidad. Nosotros estamos viviendo desde una conciencia completamente diferente, incluso a la conciencia en la cual nosotros crecimos. Y es que en los últimos 10 años, la evolución que la humanidad ha tenido a nivel de conocimiento, de toma de conciencia, de experiencia, inclusive de su espiritualidad, de entendimiento, de todos estos temas energéticos que les decía, ha sido abismal. Y eso abre, por consiguiente, también la posibilidad de comenzar a vivir una nueva vida, una vida diferente. Es muy bonito hablar de nueva realidad, de nuevo mundo, pero a veces nos olvidamos que ese nuevo mundo implica tomar acciones concretas diferentes en el momento presente que vivimos, porque lo único que tenemos realmente es el presente. Y específicamente en el tema de los negocios, estamos llamadas a comenzar a encarnar una identidad completamente distinta en los negocios. Entonces voy a estarles hablando acerca de esto en esta clase Código 1212 y después también en el programa de liderazgo cuántico, que de este seguramente les hago ya unos videos después para explicarles con más detalle de qué se trata. Y es que ese es mi llamado en este momento. O sea, yo siento que estamos llamados a gestar en este plano negocios que sean sumamente abundantes para las personas que los lideramos, pero también para las personas que consumen de nuestros productos, ¿verdad? Pero ya no desde el sacrificio y del esfuerzo, sino más bien desde el amor, desde la fluidez y desde esta unión perfecta entre el mundo de la mente y el mundo de la espiritualidad, ¿verdad? No se trata de, solo voy a pasar meditando para manifestar mi nuevo negocio, pero tampoco se trata de solamente me voy a obsesionar con redes sociales, con la página web, con los funnels, con hacer esto y esto y eso en mis programas. O sea, se trata de poder encontrar ese punto medio, o sea, hacer ese puente entre el mundo de la espiritualidad, el mundo de los negocios tradicionales y dar luz a este liderazgo cuántico, que sobre todo para las mujeres, creo yo, que es la forma en la cual las mujeres ahora sí vamos a poder introducirnos al mundo de los negocios, porque todos estos años atrás, de alguna forma, las mujeres pues ya nos hemos ido metiendo a ese sistema, pero lo hemos hecho mucho desde las reglas del juego antiguo, los cuales han sido desde las reglas de una energía masculina, incluso muchas veces distorsionada, y eso a las mujeres nos agota, nos drena, nos desgasta. Así que pues te dejo la invitación para que puedas unirte a esta clase 12. Te doy las gracias por escucharme hasta este final del video. Gracias también porque si tenés años caminando conmigo en Alma Intuitiva, honro demasiado tu compañía, aún a la distancia. Yo todos los días recibo mensajes de chicas, sobre todo en redes sociales, que me dicen, Avi, hace tantos años escuché un mensaje tuyo, me cambió la vida. Y esto a mí, o sea, de verdad que yo nací para esto. O sea, mi corazón brinca de alegría, porque aunque no las conozco personalmente a todas, aunque no, quizás nunca en la vida nos vayamos a conocer personalmente, yo estoy segura que estos encuentros a nivel energético ocurren por algo y ha sido un algo que tiene beneficios para mí, pero tiene beneficios también para ustedes. Así que muchas gracias por mantenerte en este camino. Te envío un besito, un abrazo y nos vemos muy pronto en otro video.